integrándose en tierra y abono. ¿Ya? Este proceso se da normalmente y cuando nosotros caminamos en el bosque, asumo que a muchos de ustedes les encanta, como a mí, salir a los bosques como método de esparcimiento. Y cuando uno se da el tiempo de ir al bosque, tiene un olor particular, ¿no es cierto? Este olor a humedad, olor a bosque, un olor bastante agradable. Eso es el compostaje. O sea, realmente ahí está pasando el ciclo de la vida todo el tiempo, ¿no es cierto? Una fruta muere, cae al piso, es cubierta por material seco, se descompone, regresan sus nutrientes a la tierra, esos nutrientes alimentan la tierra, que alimentan nuevas plantas, esas plantas crecen, nacen y nos entregan otra fruta. Y así sucesivamente en el tiempo, y eso es lo que realmente hace la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros con las dinámicas de vida, especialmente desde lo urbano, porque en el campo la realidad es completamente diferente y la dinámica sociales y la dinámica de la gente también es completamente diferente. Pero en lo urbano nos hemos desconectado de este proceso, nos hemos desconectado de la vida en general, nos hemos desconectado de la naturaleza. Nosotros vamos sin saber realmente de dónde salen nuestros productos, muy poca gente se preocupa de los huertos. Bueno, al menos con la pandemia se ha aumentado muchísimo esta preocupación, pero muy poca gente realmente se pone a pensar de dónde vienen sus alimentos. Compramos unas frutas, unos vegetales, lo que sea en el supermercado, lo metemos en una bolsa de plástico, llevamos a la casa, gastamos, imagínense, todo el transporte de todo el movimiento que hay aquí, nos bajamos, dejamos unos tomates en la refri, nos olvidamos, cocinamos otras dos cosas, no nos gustó, sobramos, botamos para un lado, nos desconectamos totalmente, todo es entra en un balde con una funda, la cerramos, la damos la vuelta, sacamos afuera de nuestras casas y nos olvidamos. Y se acabó el problema. O sea, entre comillas. Realmente hasta ahí, más allá, hasta antes, yo creo que mucha gente ni siquiera se pone a pensar qué está pasando con eso. Y hay un montón de energía moviéndose alrededor, un montón de ciclos y de pasos pasando alrededor de este proceso de la basura que ni nos enteramos y ni nos interesa. ¿Ya? Entonces, ahí hay una desconexión total de cómo es el proceso. Ahora, les voy a explicar para que tengamos todos conocimiento de realmente cómo es ese proceso, ¿no es cierto? Primero, esa fruta que compramos en el supermercado llegó de muy lejos. Vino muchas veces de otros continentes si es que compramos cosas exóticas. Si es que no compramos cosas exóticas, viene del campo. Lo más cercano del campo a Quito es siquiera una media hora, o sea, en auto. Más que eso y de ahí hasta mucho más. Para poder producir esa fruta, alguien se sacó, ha trabajado bastantísimo. Hubo energía involucrada del sol en las plantas, hubo tierra y nutrientes que salieron de la tierra para generar esa fruta. Hubo un transporte, ¿no es cierto? Un consumo de gasolina, de gas, ¿cómo es? Que generó gases de efecto invernadero para llevar ese alimento a tu casa, ¿ya? Tú lo compras por centavos muchas veces, lo llevas a tu casa como tú no sientes todo el costo que tiene detrás, tampoco te cuesta mucho y lo utilizas en el mejor de los casos, en muchos casos, ya que según las estadísticas de la ciudad se desperdicia más o menos del 30% de los alimentos que se compran. Entonces, esos alimentos, ¿no es cierto? Después, o esos productos van a la basura. Todos nosotros hemos vivido realmente cuál es el proceso de sacar la basura. Es como que el trabajo menos agradable de todo el mundo. Siempre hay las peleas de que no, tú saca la basura, que ese es trabajo de ni sé quién, que ni sé cuánto, que yo no quiero sacar la basura, porque acordémonos, cogemos la funda de basura llena de todo lo que generamos en la casa y esto apesta y tiene un líquido ahí que cae por abajo y es terrible y cogemos y sacamos. En datos, de toda la basura que generan las ciudades, especialmente en Latinoamérica, más o menos el 60% es desecho orgánico. ¿Qué quiere decir esto? El 60% de la funda, ¿no es cierto? Imaginemos si es que es una funda de este tamaño, más o menos. Esto es desecho orgánico, ¿ya? Ese desecho orgánico, normalmente, al menos en la realidad ecuatoriana, muy poca gente realmente separa. Entonces está mezclado con plásticos, metales, vidrios u otros desechos que generamos en la casa,
salimos ahí con cara de que nos apesta la vida y lo dejamos afuera. Al menos en Quito pasa eso, en otras ciudades como Madrid o otros lados se lo dejan en contenedores especiales y se deja y nos olvidamos. De ahí viene un camión de la basura, ¿no es cierto? Que pasa en mi casa todos los miércoles. Pasa por las noches, llega hasta la esquina, coge estas fundas y le lanza al camión de la basura, ¿no es cierto? Antes de esto hay un paso previo que hay una persona que se llama normalmente recicladores de base, llegan, abren las fundas, meten la mano en todo ese olor de nauseabundo, en todos esos lixiviados para buscar plásticos medianamente limpios para poder ser reciclados, cierra la basura, lo deja ahí mismo, viene el camión, le suben al camión y ese camión se va a puntos de acopio. En Quito tenemos 2 puntos de acopio, el primero queda en Zambisa, el segundo queda en el sur, no sé exactamente en dónde, y en estos puntos de acopio ponen toda la basura y otra vez, abren las puertas de los basureros municipales, vienen los recicladores de base, escarban entre toda esa pudredumbre, sacan lo que medianamente pueden sacar de reciclables, dejan ahí y otra vez todo ese desecho, vuelven a subir a un camión y lo mandan al sur de Quito, al INTAJ. No sé si han visto ahorita, discúlpenme para las personas que no son de Quito, que está hablando muy localmente, pero esta realidad se repite mucho en las ciudades de Latinoamérica, pero yo soy de Quito, entonces conozco un poco más de cerca esta realidad. En el INTAC, ¿no es cierto? Regresando al tema, ahí ahorita se encuentra en una situación crítica, ya no hay donde poner un metro cúbico más de desechos en general, de basura. Las piscinas del exhibiado están saturadas, todo un desastre, ¿ya? Y con todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa basura? Y aquí viene ya la parte ambiental realmente fuerte. Esa basura, ¿no es cierto?, termina descomponiéndose mal. ¿Por qué? Porque no tiene más cosas realmente con qué juntar y que puedan generar todos estos microorganismos que se requieren para poder transformar el desecho orgánico en tierra. Entonces, si bien la naturaleza igual hace su trabajo, los desechos empiezan a descomponerse. Al estar no con material seco para poderse descomponer de manera correcta y además estar contaminado con plásticos, metales, cartones, vidrios, el proceso y sobre eso en fundas donde no entra un proceso de aireación adecuado, ese desecho empieza a generar gases de efecto invernadero que no de manera descomunal, ¿ya? Especialmente genera gas nitrógeno y metano. El nitrógeno es 4 veces más contaminante que el CO2. O sea, es preferible manejar un auto a que botar desecho orgánico a los vertederos, básicamente. El gas metano es 20 veces más contaminante que el CO2. Entonces, estos dos gases que generan el desecho orgánico es lo que genera el calentamiento global. En verdad, el desecho orgánico está haciendo el calentamiento global, que el calentamiento global es lo que hace el cambio climático, que el cambio climático es la punta del iceberg de un daño constante y continuo al medio ambiente y al planeta, de haciendo que no exista una sostenibilidad real para las futuras generaciones en este planeta. ¿Ya? Eso más o menos. Y un dato más. Una tonelada de desecho en general produce 1,5 toneladas de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, para que vayan viendo la magnitud de los desechos. Y en general, la ciudad de Quito está produciendo más o menos 2,000 toneladas hora de desecho en general, de los cuales, si consideramos que el 60% es desecho orgánico, más o menos estamos produciendo unas 1,200 toneladas de desecho orgánico hora. Eso quiere decir que estamos produciendo más o menos unas 2,000 toneladas de gases de efecto invernadero hora, ¿ya? Entonces, si sumamos todas estas cosas que les estoy contando ahorita, realmente el panorama es negro. No hay el tema del calentamiento global en lo urbano, termina siendo uno de los principales factores y culpables el desecho orgánico, ¿ya? Porque no hay un proceso ni un procesamiento adecuado al respecto. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque todo el mundo dijera, hijo de madre, pero ahí sí nos fregamos, porque ¿cómo solucionamos este tema si es que me estás hablando de toneladas y un montón de desechos y gases y todo el asunto? La solución está en el lugar más simple del mundo, abajo de nuestros pies. Realmente la tierra, el bosque,
La vida nos ha dado la solución y está ahí desde siempre. O sea, yo no vengo acá a inventarme el agua tibia, ni los composteros a nivel mundial se inventan el agua tibia, para nada. Es simplemente replicar lo que la naturaleza hace todos los días. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacerlo de una manera un poquito más organizada para que se lo pueda realizar de manera fácil en la zona urbana. Nada más. ¿Por qué es la solución? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con todos estos problemas? Primero, empezamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros compostamos el desecho orgánico, para compostar un poquito, les hago unos spoilers de los videos que apuesto que todos ustedes van a ver. Para compostar se requiere un equilibrio. Como todo en la vida, es un equilibrio de dos cosas. En el compostaje es el equilibrio en material seco con material húmedo, ¿ya? Carbono con nitrógeno, material café con material verde. ¿Cuál es realmente el equilibrio que necesitamos en estas dos cosas? Buscar el punto equilibrado en el cual el desecho orgánico que sale de nuestras cocinas lo podamos mezclar con hojas secas, césped seco, acerrín, papel también puede ser, cartón puede ser, las cubetas de huevos, de cartón también puede ser. Mezclamos estas dos cosas y pasa magia. ¿Qué es lo que pasa? Nacen microorganismos dentro de los desechos orgánicos y empieza un proceso de recuperación del desecho de manera correcta, ¿ya? Más o menos cuando nosotros compostamos nuestro desecho, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Uno, eliminamos todo el proceso de transportación de este desecho orgánico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si es que nosotros compostamos, y aquí viene la palabra clave que es descentralizadamente. Por eso nosotros propendemos el compostaje descentralizado. Porque bien, hay iniciativas, por ejemplo, en Uruguay tiene una iniciativa increíble en el cual el municipio recolecta el desecho orgánico de manera separada y la composta en sus plantas de compostaje. Entendamos que para poder compostar todo el desecho de una ciudad se necesita una planta gigantesca. Ahora, el municipio de Uruguay tiene un proyecto muy bonito, de Montevideo, perdón, Uruguay es del país. El municipio de Montevideo tiene un proyecto muy bonito de compostaje urbano. Macas también, para regresar al Ecuador, también tiene un proceso muy chévere de compostaje urbano. No es tan holístico y los productos finales no son tan buenos como los de Montevideo, pero igual tiene un proceso interesante. Buenos Aires tiene un proceso interesante también. Buenos Aires está generando normativa especial al respecto. Entonces, sí hay iniciativas sueltas por ahí en el tema del compostaje. Pero si nosotros lo realizamos de manera descentralizada, ¿qué pasa? Estamos procesando ese desecho in-house, en nuestras casas. Entonces ya no, imagínense la cantidad de transporte que nos ahorramos, la cantidad de dinero que ahorramos a la municipalidad por compostar en nuestras propias casas, la cantidad de energía que se necesita para mover todo este ciclo de transportación, de trabajo. Son varias empresas involucradas, cuando eso lo podemos hacer en nuestras casas tranquilamente a un costo relativamente bajo. Como les decía, yo vendo composteras, ¿no es cierto? Nuestras composteras no pasan de los, más o menos de los $200, dependiendo del tipo de compostera. O por último, se puede hacer en baldes, como ya van a ver en estos videos, que van a tener que ser una inversión de unos $20 a lo mucho. Entonces, realmente los costos son extremadamente pequeños, con una ventaja ambiental gigantesca. ¿Cuál es esta ventaja? Cuando nosotros compostamos, ¿no es cierto? Dejamos de emitir gases. Más o menos se considera que cuando uno composta el desecho orgánico, procesa el desecho orgánico de manera correcta, disminuimos más o menos, pilas con el número, más o menos el 90% de gases de efecto invernadero generados. ¿Ya? Esto quiere decir que en una tonelada, como les decía, generamos 1.5 toneladas de desecho de gases, entre gas metano y gas, gas metano. Estos gases, ¿no es cierto? 1.5 toneladas terminan siendo 100 kilogramos de gas, más o menos, que genera la compostera, que genera de una forma tan chévere y dinámica que realmente el olor del compostaje, no me van a creer, es a bosque. Si las composteras no huelen a bosque, es que algo mal están haciendo. No están compostando. Tienen que oler a bosque. ¿Ya? Entonces, ahí realmente el proceso, imagínense toda la cantidad de gases que dejamos de producir solo con compostar en casa. Después de esto, la dignificación del trabajo. Aquí viene la parte social.
Los recicladores de base existen, ¿ya? Y normalmente son de los sectores más vulnerables de la sociedad. Es gente que tiene que trabajar por sus necesidades económicas, tiene que trabajar de la basura y vivir de la basura. Y lo increíble y que nunca les reconocemos es que realmente ellos están salvando el mundo. ¿Por qué? Porque están recolectando plásticos, vidrios, metales que a la final van a ser reutilizados, ¿no es cierto? Reciclados para regresar y tener nuevas vidas útiles. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, empecemos, vámonos a la fuente. Si reciclas plástico, quiere decir no más explotación petrolera. Quiere decir que los costos del petróleo bajan. Quieren decir que no hay necesidad de entrar al Yasuní para explotar petróleo y deforestar la selva amazónica para encontrar petróleo. Si es que reciclamos las chatarras y los metales, ¿qué quiere decir? No más explotación de minería a gran escala. ¿Qué quiere decir? No nos vamos a explotar las montañas, no nos vamos a destruir ecosistemas enteros, lugares gigantescos para extraer metales. ¿Por qué? Porque reutilizamos nuestros metales. Lo mismo con el cartón, el papel y todos los demás productos que salen. El vidrio, por ejemplo, también viene de la minería. Entonces, a la final, si nosotros simplemente con sacar el desecho orgánico de la basura en general, dignificamos el trabajo de los recicladores de base como no tienen idea. También generamos un tema muy importante, que es que les facilitamos su trabajo en un 200%. No les estoy exagerando. O sea, no es lo mismo para un reciclador de base abrir una funda de basura y tener que meter la mano en un lugar que está lleno de desecho orgánico para sacar una botella de plástico que probablemente esté contaminada con desecho orgánico y al estar contaminado con desecho orgánico no puede ser reciclado, a abrir la funda y toparse con puro plástico, porque al final, si es que sacamos el orgánico de las fundas de basura, ¿qué pasa? ¿Qué queda en la funda de basura? Uno, se disminuye en un 70%, entonces bajamos la cantidad de basura que generamos, y dos, no se mezcla ni se ensucia y obtenemos productos medianamente ya separados, ¿no es cierto? Ya no están con todo ese proceso horrible que huele mal y se descompone y nos da asco a todo el mundo. Más bien, es un plástico que está ahí, se lo recoge, se lo mete a la funda, entonces podemos procesar y transformar el desecho y realmente mejora la calidad de vida de estas personas. Después de eso viene la parte, otras genialidades que tiene el compostaje cuando lo realizamos, ¿no es cierto? Obtenemos tierras y abono, ese es el producto final. Y el desecho del compostaje es maravilloso, adivinen qué es, plantas, ¿ya? Cuando compostamos, ¿no es cierto? Obtenemos de nuestras composteras y el desecho que obtenemos, ¿qué son? Son plantas. Nos nacen normalmente tomates, a mí me nacen aguacates, tengo árboles de aguacates, árboles de tomate, tengo papas, un montón de papas, la otra vez me empezaron a crecer jengibre, una vez compramos papa china que trajimos de la Amazonía, me empezó a crecer papa china. Yo vivo en Quito, que aquí es frío y alto, me creció un árbol de mango en una compostera, una vez me creció albahacas, no sé dónde llegó la semilla, tengo 2 árboles de tomate de árbol. O sea, realmente logramos soberanía alimentaria cuando compostamos, porque del mismo compostaje nacen plantas que salen del proceso mismo de compostaje. Quiere decir, cuando nosotros ponemos en la compostera, lo que ponemos son lo que comemos. Y de lo que comemos nacen, normalmente llegan semillas, como por ejemplo las uvillas nacen un montón, porque las semillas son bien chiquititas, crecen las uvillas, nacen ahí. Entonces, realmente empezamos a cerrar los ciclos de la naturaleza, ¿no es cierto? Generamos un abono espectacular que es el compost. ¿Por qué es un abono espectacular? Porque le devolvemos a la tierra el nitrógeno y el carbono que usó para producir los alimentos. Entonces le estamos devolviendo a la tierra lo que la tierra nos otorga. Acabamos de comer, consumimos y le devolvemos y procesamos ese alimento para que alimentara a la tierra. Y aquí viene lo mejor de todo. El compost también no queda ahí. Ayuda como filtros de aire. ¿Ya? ¿Por qué? Tenemos que recordar que el compostaje es vida. Son un montón de microorganismos trabajando para procesar el desecho orgánico y transformarlos en tierra nuevamente. Estos microorganismos, si bien muchos son aeróbicos, muchos requieren de CO2, no de oxígeno para sobrevivir. Por lo tanto, empiezan a absorber CO2 del aire. Se transforma en un filtro de aire. Entonces, por donde lo veas, realmente el compostaje es una ventaja por todos lados. Y por último, viene la parte que yo quería comentarles, ¿no es cierto? Que es la parte energética del compostaje, ¿ya? Esto es increíble porque no se habla mucho al respecto. Y claro, mucha gente tiene miedo de, o sea, no anda mucho en estos temas, pero yo he realizado algunas averiguaciones
con gente que maneja el procesos energéticos de las cosas, ¿no es cierto? Y no sé si ustedes saben, hay este sistema que a mí me parece increíble, que los que hayan leído a Isabel Allende y hayan leído el libro Inés del alma mía sabrán que Inés usaba 2 palos de madera para encontrar agua subterránea. Ya, este sistema es increíble porque realmente funciona. Yo tengo un amigo, compañero, que trabajamos juntos también en muchas cosas, que usa 2 hilos de metal para encontrar agua subterránea. Y básicamente, ¿qué quiere decir? Se conectan, no me pregunten cómo, con el planeta, empiezan a averiguar cosas y los palos empiezan a mover así y te dicen, aquí hay agua, acá no hay agua, el agua está por allá, el agua está por allá. Funciona increíblemente. Ahora, estos sistemas, ¿no es cierto? También trabajan mucho con la energía sensible del planeta, ¿ya? Y trabajan mucho con meridianos energéticos. Cuando acercamos estos palitos, ¿no es cierto? Esta persona que les digo que es experta para medir estas cosas, él entiende estos meridianos energéticos del planeta y se mueve mucho a través de eso. Él hace permacultura y trabaja términos de paisajismos muy interesantes a través de la energía misma del planeta. Él midió los niveles energéticos de una compostera y nos quedamos realmente locos. ¿Por qué? Y aquí viene el tema. Porque en la compostera se da la vida misma, ¿ya? En la compostera se da el proceso de compostaje, es lo que genera la sostenibilidad de la vida en el planeta. Por ende, el proceso de compostaje es una batería. Es una batería energética que tenemos en una caja, en un balde o en un lugar donde los trabajemos. Así como hemos escuchado que es terapéutico y sana meter las manos en la tierra y trabajar con un huerto, es lo mismo en la compostera. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es del otro lado del ciclo. Tenemos que entender que la vida y el planeta es circular, ¿no es cierto? Nosotros hemos entendido la vida como un tema lineal y por eso compramos, comemos, desechamos. Nos olvidamos, un proceso lineal de vida. Cuando nosotros transformamos este proceso a ser circular, ¿no es cierto? No hay principio ni final. Entonces, nace la fruta, consumimos la fruta, desechamos la fruta, se transforma en alimento de tierra, el alimento de tierra se transforma en fruta nuevamente y empieza un ciclo redondo. Entonces, cuando nosotros trabajamos la huerta, es una parte del ciclo, pero cuando trabajamos el compostaje, es la segunda parte del ciclo. ¿Ya? Y así conectamos el ciclo de la vida y la muerte. Siempre hay un opuesto y un positivo, siempre hay todo este proceso que se depende del uno del otro. Entonces el compostaje es energía pura que se encuentra dentro de un solo proceso en el cual nos da vida. ¿Por qué damos vida? Estamos dando un espacio para que vivan animales, para que vivan microorganismos, para generar plantas, para generar tierra que luego alimentará nueva vida. Y es el proceso final. Entonces, por eso a la final, este es un ciclo que realmente nos ayuda. Y cuando nosotros lo trabajamos, que nos ha pasado mucho, hay mucha gente que ha trabajado compostaje con nosotros y nos cuenta que realmente sus 10 minutos cada 3 días, que es el tiempo que te toma compostar, es sagrado. Dicen, es increíble, me desconecto, el estrés de la oficina, el estrés de la vida normal, que la pandemia, que lo que sea, no, se acabó. ¿Por qué? Me concentro en el compostaje. Pongo los desechos, trabajo con el acerrín, pongo la tierra encima, reviso qué está pasando en los otros lados, veo la transformación de la materia orgánica en tierra, veo el nacimiento de plantas. Es increíble. Entonces, realmente se desconectan de todas estas problemáticas y todo este mundo por un simple hecho que es compostar. Y con eso, y con esto creo que podemos abrir una ronda de preguntas si es que alguien tiene. Y con esto realmente estamos haciendo un cambio sin igual. O sea, estamos trabajando y luchando directamente en contra del calentamiento global. Estamos trabajando y luchando directamente en contra de la precarización de los trabajos informales. Estamos trabajando y luchando directamente a favor del reciclaje, en contra del uso de energías no renovables. Estamos generando alimentación y soberanía alimentaria. Y por último, nos estamos recargando energéticamente nosotros. Y para terminar, un dato, para que vean que el compostaje descentralizado realmente hace un cambio significativo. Nosotros llevamos este proyecto más o menos, tenemos un año. En este año hemos implementado más de 250 composteras. En estas 200 composteras yo, ¿no es cierto? Bueno, no yo, toda nuestra red está procesando más o menos 8,000 toneladas de desecho orgánico al mes. Ya, entonces para que se den cuenta que con este pequeño granito de descentralización podemos hacer un cambio gigantesco. Así parece que uno composta poco, uno genera poco desecho orgánico,
al transformarlo en tu casa tú desde tu punto, estás haciendo un cambio replicable increíble, que realmente estás dando un cambio, que estás salvando el planeta y estás siendo un verdadero guardián del planeta. Eso. No sé si tienen preguntas. Gracias, Gustavo. A ver, déjame ver si es que hay alguna pregunta por aquí. Dicen, bueno, saludos, ya. Gustavo, ¿es verdad que poniendo lombrices mejora la compostera? Sí y no. Ya tenemos que entender, las lombrices son animales vivos y ellas son increíbles para empezar, requieren no necesariamente los mismos procesos los mismos productos que podemos poner en una compostera. Por ejemplo, las lombrices no, no comen cítricos, entonces hay que tener en cuenta eso. Lo que sí mejora la calidad del producto final. Yo recomiendo compostaje antes que lombricomposteras, ¿no es cierto? O lombricultura, que es como se llama el proceso de compostaje a través de lombrices, porque el compostaje es más sencillo. Las lombrices son seres vivos. Entonces, a la final, si tú tienes lombrices, es como que tengas mascotas. Es tener peces. Entonces, uno tiene que darles el tiempo, tiene que darse la paciencia para hacerlo bien, tienes que cuidarlos de manera correcta. Entonces, por ende, el compostaje, al menos para la gente que no está tan todavía conectada con el tema, es mejor que la lombricompostera, pero el producto final sí va a ser mucho mejor. Perfecto. No veo otra pregunta, pero Buenas noches, sí. yo tengo una pregunta, Marcia. Sigue, sí, por favor. Hola, mira, quería saber cómo podemos hacer si no tenemos tierra, por ejemplo, apartamentos, y cómo podemos hacer nosotros cómo podemos ayudar al planeta para compostar. Chévere, tu pregunta es una de las preguntas más que más se repiten cada vez que hago estas cosas. Hay varias soluciones, ¿no es cierto? Como les comenté en el chat, les puse formas de compostar, o sea, ya una forma directa de cómo se debe compostar, bastante técnica y simple de entender. Lo mejor es, verás, hay varias opciones aquí, no para echarme cuñas ni flores. Siempre es bueno comprar una compostera ya hecha para compostaje, para compostar, ¿no es cierto? Nuestras composteras les ayudan mucho y funcionan muy bien en el interior y se pueden hacer en departamentos. El mismo proceso se los puede hacer en baldes, puede hacer dentro del departamento compostaje en baldes. Ahora, como te voy a explicar los videos, requieren un poco más de procesos para hacerlo. Entonces, realmente para compostar no necesitas tierra, no necesitas mucho espacio, no necesitas tener, pues, y por eso nosotros proponemos el compostaje descentralizado, porque hemos encontrado formas, a punta de prueba y error, hemos encontrado formas muy prácticas de cómo compostar en departamentos y en espacios urbanos. Entonces, si tienes alguna duda después de ver los videos, nos escribes con toda confianza a las redes sociales y nosotros te respondemos. Gracias. Y otra cosa, todos los productos son para el compost son buenos, o sea, las cáscaras de plátano y las de aguacate y todo va a eso, o sea, no hay ninguno que sea malo. Todo Porque, es bueno y todo se composta. Ahora, nosotros hay que entender que las carnes, los lácteos y las grasas no se pueden compostar juntos que con los orgánicos, ¿no es cierto? Que con las cáscaras, los arroces y todo eso. ¿Por qué? La carne, especialmente la carne, tiene un proceso de descomposición completamente diferente. La carne requiere mucho más macroorganismos, ya requiere mucho más bichos, muchos más mosquitos, mucho más cucarachas y cosas así, que comen la carne para procesarla, porque es un poco más difícil su procesamiento. El orgánico, en cambio, se trabaja mucho con microorganismos porque es más simple. Cuando nosotros ponemos juntos con orgánicos para compostar en un solo lugar, el proceso se daña porque los microorganismos y macroorganismos que trabajan en el proceso de descomposición de la carne se les comen y pelean contra los microorganismos que trabajan para el proceso de descomposición de los orgánicos. Entonces, un proceso que normalmente el compostaje dura en el mejor de los casos 3 meses. Si es que tú le pones junto con carne, te va a durar más de un año. Entonces, por eso hay que separarlo diferente. Uno se preguntará, pero en la naturaleza, ¿cómo pasa si es que esto no se da, estos temas realmente en la naturaleza? Realmente sí se dan, pero en la naturaleza no se composta en un solo lado. Entonces, aquí muere la vaca y aquí muere la fruta. Entonces, no están juntos. Entonces, por eso el compostaje funciona perfectamente.
Entonces, el problema es cuando les juntamos. Gracias. Aquí hay Angélica Fuentes, quiere hablar, por favor. ¿Puedes activar tu micrófono? En mi papel tengo una tina y un balde. Disculpa, no te escucho. No, no te escuchamos. En el balde tengo un balde y una tina. ¿Sí me escuchan? Hay un ruido ahí que no permite que te escuchemos claramente. Tal vez puedes escribir la pregunta mejor. Sí, mejor escríbanla. Hay otras preguntas aquí mientras tanto que vamos a ir resolviendo. Bueno, voy a irle diciendo, mejor dicho, a Gustavo. A ver, dice, bueno, muchas gracias, excelente tema por crear conciencia y que cuidemos del medio ambiente, excelente tema en claridad. ¿Puedo ponerlo directamente en la tierra sin tener una compostera? Soy vegetariana y tengo toda basura orgánica. ¿Se puede mezclar todas las cáscaras juntas? ¿Es mejor triturarlo primero? A ver, primero, antes que nada, quiero felicitarle a la vegetariana públicamente, porque ser vegetariano es el segundo mejor proceso que podemos hacer para salvar el planeta. Primero es compostar, segundo es ser vegetariano y tercero es andar en bicicleta. Entonces, genial que seas vegetariana. A ver, compostar directamente en la tierra. Te voy a preguntar, me hiciste 3 preguntas. A ver, la primera, compostar directamente en la tierra. ¿Lo puedes hacer? Ahora, hay que ser muy prolijos cuando hacemos directamente en la tierra. A mí particularmente no me gusta tanto, especialmente si es que no tienes un proceso realmente adecuado en el tema del compostaje. ¿Por qué? El compostaje genera lixiviados, ¿no es cierto? ¿Qué son los lixiviados? Es esta agua que sale del desecho orgánico. Esta agua tiene un alto grado de nutrientes, tiene un alto grado de productos adentro. Normalmente funcionan excelente estos lixiviados como para poder usar como abonos, pero si compostamos directamente en la tierra, en un mismo lugar, sin mayor control, hay el riesgo de que tengamos una carga de lixiviado muy alta en una sola zona concentrada. Y este lixiviado se puede filtrar a aguas subterráneas y que pueden contaminar a la larga aguas subterráneas. Entonces, después tú puedes estarle haciendo la casita o se le puede estar haciendo un daño a alguien que está usando esas aguas subterráneas 20, 30 kilómetros más abajo de donde tú vives y nunca sabrán que tú le estás haciendo ese mal. Pero a la final sí lo estás haciendo porque tu proceso de compostaje fue erróneo. Entonces, yo prefiero que se lo haga en sitios más controlados como una compostera, un balde, en unos plásticos, porque así si es que tienes exceso de lixiviado es fácil darse cuenta. Ahí vas a poder corregir el tema de una manera más simple y podrías inclusive aprovechar ese lixiviado como bioles o abonos orgánicos. ¿Cuáles eran las siguientes preguntas? Ya te las digo, dame un segundo. Bueno, eso era sin tener compostera, bueno, que era vegetariana. ¿Se puede mezclar todas las cáscaras juntas? Y si es Sí, mejor triturarlo. a ver, esas dos te responden una sola. La trituración siempre va a ser mejor. Mientras más chiquito hagamos el desecho orgánico, más rápido va a ser, porque es como el mismo principio del hielo, ¿no es cierto? La superficie de deslimiento, cuando tenemos el hielo, un hielo grandote, es mucho menor que cuando el hielo está destruido en bastantes partes. Lo mismo pasa con el orgánico. La superficie donde los microorganismos pueden alimentarse es mucho más grande cuando está bien chiquito que cuando es una sola porque la superficie es menor. Entonces siempre va a ser mejor triturarlo y siempre va a ser mejor destruirlo. Ahora, ¿podemos poner todo junto, todo junto a menos de carnes, lácteos y grasas? Sí. Y especialmente los cítricos, y con esto mucha gente me sabe hacer también esta pregunta. ¿Es bueno poner cítricos en la compostera? Aquí la respuesta va a estar supeditada a por qué compostamos, ¿ya? Nosotros, y al menos como Epicenter, propendemos que compostemos para eliminar la cantidad de basura, solucionar el problema ambiental y luchar en contra del calentamiento global. Bajo ese esquema, métale todo. Que la naranja, que el limón, que la comida cocinada, que las cáscaras de huevo, todo, ¿ya? Y el proceso de compostaje se va a dar bueno, no vamos a tener basura y todo va a ser hermoso. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene el otro tema. Si es que realmente queremos compostar para tener el mejor producto de calidad, cosa que tengamos unos abonos que podamos inclusive vender, o que estos abonos generen que mi planta de tomate genere tomate, pero en cantidades industriales, ahí es preferible no meter cítricos. ¿Por qué? Los cítricos hacen que el compost, ¿no es cierto? La tierra que obtenemos al final tenga un mayor nivel de acidez. No es muy alto como para preocuparse, o sea, se puede usar igual como abono en cualquier cosa, pero no va a ser el abono de mejor calidad que encuentres. Por eso es mejor ahí no poner cítricos, pero si la finalidad es realmente ayudar al planeta, ponlo nomás y ese abono igual te funciona para todo.
Perfecto, vamos a ver qué más hay. ¿Cuánto tiempo dejo que se convierta en tierra los desechos? ¿Y si se puede poner a las plantas directamente o lo dejo que se descomponga? A ver, hay que dejar que se descompongan. Los desechos orgánicos tienen que pasar por el proceso de compostaje para poder ser utilizados. En el mejor de los casos, si es que estamos haciendo un compostaje bastante bueno, el proceso de descomposición es de 3 meses. ¿Ya? Eso quiere decir que a los 3 meses obtenemos compost. El compost es abono, no es tierra. ¿Por qué? Porque el compost está muy concentrado todavía de microorganismos, tiene una alta concentración de nutrientes, que si es que plantamos algo directamente es muy fuerte y le va a hacer daño a la planta. Ahora, este compost, si dejamos 6 meses más, o sea, 9 meses en total, se transforma ya en tierra y podemos plantar directamente ahí. Y a mí se me ocurre una pregunta aquí. El compost ese que sale recién a los 3 meses, ¿podemos mezclarlo con tierra y eso sería mejor? ¿O definitivamente esperamos 6 meses más? No, o sea, el que sale a los 3 meses ya podemos utilizarlo como abono. Puedes mezclarlo con tierra, vas a mejorar muchísimo la tierra. La otra es abonar. Para abonar las plantas con el compost, lo que hacemos es, ¿no es cierto? Aquí está la planta y aquí está la tierra. Hacemos un hueco al lado del tallo hasta llegar a las raíces con mucho cuidado de no dañar las raíces. Y ese hueco le tapamos con compost. Entonces, ahí la raíz aprovecha los nutrientes, pero no se satura de los nutrientes. Y esto sirve como abonos. Entonces, eso podemos ir haciendo, el no repetir el ciclo o sea, repetir el ciclo más o menos cada 2 meses para que no le saturemos a la planta con compost. Entonces, ese tiempo se lo puede usar en varios. O la otra es hacer una capa de 1 centímetro encima de la tierra, ponerlo de compost. Ahí no se aprovecha tanto, pero aún así mejora mucho. La ventaja de hacer eso es que enriqueces el suelo en general. Eso lo podemos hacer cada 2 meses. Entonces, con eso ya aprovechamos el compost como abono. Perfecto. Bueno, déjame ver si hay alguna otra pregunta. Me parece que no, pero eh, muchas gracias, dicen. Un tema súper interesante. Qué chévere que les haya gustado. Y bueno, yo puedo aportar también desde mi punto porque acabo de hacer como un compostaje, comenzamos a hacerlo y realmente es increíble la cantidad de basura que se baja. O sea, nosotros sacábamos a la semana como 3 bolsas gigantescas porque aquí también somos 3 vegetarianos en casa, solo uno es carnívoro todavía. Y es increíble porque todo va al compost, sacamos bolsas así gigantescas todos los días y va al compost y a la calle tengo una bolsa medianamente todavía de una semana. Es increíble cómo baja realmente la cantidad de basura, porque además estamos sacando de los ladrillos. Bueno, es muy, muy bueno esta parte, me encanta. Así como haciendo un huerto, solo me falta andar en bicicleta. Qué bueno. Vaya. Igual en COVID no hay cómo salir, así que todo bien. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Angélica Fuertes, bueno, ya te comenté, nos escribió en el chat que nos escuchaba, ya está respondida. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario o consulta que hacer a Gustavo? Angélica, ¿quieres hablar nuevamente o sigue levantada la mano? A ver, la voy a bajar. Si puedes activar el micrófono, por favor. No, me parece que no. Bueno, entonces quisiera darte las gracias, Gustavo, por tu aporte. Ha sido súper interesante. Eso de los palitos se llama radiestesia, Eso. que se hace con... Es Ajá, increíble, que eso yo es lo hago con increíble. péndulo, pero se hace, sí, También con sí, péndulo es funciona. Ya maravilloso eso que se mueve. me Sí, sí, es lo movimiento, enseñaron, me es sentir pareció la increíble. energía. Entonces, Aló, ¿me escuchan tal vez? ¿Me escucha? ¿Hay alguien quiere comentar algo? Angélica, Sí, quiero... sí, sí, bote. Se escucha como que estuviera sonando alguna tetera, alguna olla, alguna cosa así. Bueno, dan las gracias y agradecimientos. Bueno, en todo caso, muchas gracias, Gustavo, como te digo, por tu aporte. Ya saben, están las redes, en el flyer donde vieron compostaje, están las redes sociales de Epicentre, para si alguien quiere comunicarse, quieren ver las composteras, está Instagram también. ¿Dónde más los pueden ubicar, Gustavito?
En Facebook, Instagram y en nuestra página web. Les vuelvo a pasar al último porque creo que se conectó gente antes de que yo les ponga. Les vuelvo a pasar la página web de Epicentre para que revisen todos nuestros proyectos y nuestro movimiento. Y les paso los links en Instagram donde pueden ver los videos de cómo compostar en casa. Chévere, muchísimas gracias. A ver, esta grabación, este taller va a quedar grabado. Lo estoy subiendo entre hoy día y mañana. Bueno, a veces tengo dificultades de tiempo, pero van a ser subidos al canal de YouTube a mi nombre, Marcela Guajardo. Ahí ustedes se suscriben, tocan la campanita para que les lleguen nuevos videos. Todos los días van a ser grabados y están en el chat los nombres de cómo pueden entrar. También, como les digo, en los flyers de cada tallerista, de cada persona que da los talleres, van a tener las redes sociales, van a tener los números para que se puedan contactar directamente. Y quiero invitarles mañana, el próximo taller que tenemos es de alimentación consciente con Ayelen Barrios de Argentina y nos va a enseñar cosas súper interesantes como lo ha venido haciendo hasta ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias por asistir a estos talleres. Espero que haya sido de beneficio para todos y que lo siga haciendo y que podamos seguir ayudando al planeta y a nosotros mismos a cambiar esta humanidad y a cambiar todo el planeta para mejor. Así que muchas gracias. Nos veremos el día de mañana. Muchas gracias. Gustavo, nuevamente. Chao con Hasta todos. mañana.